Mi nombre es Virginia Fraile Gutiérrez, soy médico intensivista en el Hospital Universitario Río Ortega Valladolid, en España. Muchas gracias a la organización por invitarme a dar esta charla y voy a dar la charla titulada Ecocardiografía en el paciente en shock cardiogénico, que pertenece al módulo 5. Lo primero, no tengo conflictos de intereses en cuanto a esta charla y vamos a comenzar brevemente el contenido que vamos a realizar en la charla. Lo primero va a haber unas diapositivas de introducción, unos conocimientos básicos de lo que nos puede aportar la ecocardiografía básica. Después pasaremos a una monitorización hemodinámica a través de una ecocardiografía avanzada y terminaremos la charla con unas conclusiones. Quiero recordar a todos los asistentes al curso que la mayoría de los conocimientos de esta charla van a estar publicados en un artículo de la puesta al día de la revista de Medicina Intensiva que se ha publicado hace 6 meses, titulada Monitorización hemodinámica y evaluación ecocardiográfica en el shock cardiogénico. Bien, comenzamos. Lo primero que queríamos era definir un poco lo que es el shock circulatorio. Si seguimos las instrucciones de Guyton, nos dice que es un flujo sanguíneo generalizado de forma inadecuada y que produce un daño en los tejidos debido a que no transfiere suficiente oxígeno y nutrientes a las células. Si buscamos en el propio Guyton cuál es la definición de shock cardiogénico, se define como una situación con bajo gasto cardíaco, con índices cardíacos que son menores de 2,2, presión sistólicas por debajo de 90 y presión arteriales medias por debajo de 60, en una situación de euvolemia con hipoperfusión y congestión pulmonar, con presiones de oclusión de la arteria pulmonar elevadas. Esto es importante porque el shock cardiogénico presenta una elevada mortalidad intra-UCI cercana al 50%. En este artículo que está publicado hace unos meses, nos recuerdan los autores de la Clínica Mayo que el shock cardiogénico no siempre está definido por presiones de oclusión de la arteria pulmonar elevada, sino que también hay clasificación en el shock cardiogénico, como vemos en estos casos de la tabla, en las que las presiones son normales o bajas. Llama la atención que aunque la clase titulada es ecocardiografía y solo vamos a ceñirnos a la ecocardiografía, estos autores ya nos dicen que podemos completar el estudio ecográfico a través del estudio de los ultrasonidos pulmonares y el flujo de las arterias hepáticas para ver la congestión del ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho en función de los casos. Y la última diapositiva de introducción de shock cardiogénico, quiero recordar la clasificación SKY, en la que la clasificación A y B estamos entre dos estados que podrían evolucionar al shock cardiogénico, pero que de momento no tienen hipoperfusión, están en riesgo, y la clasificación C y D y E, en las que sí que nos encontramos con datos de hipoperfusión del shock cardiogénico. Bien, una vez que hemos visto la definición y la importancia del shock cardiogénico, ¿qué podemos estudiar con ecocardiografía básica? En esta primera diapositiva quería poner unos planos de estudio para recordar a los oyentes cómo es los planos en un paciente normal, donde tenemos la flecha, vemos el plano parasternal eje largo del ventrículo izquierdo, en el que observamos un ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, raíz de aorta y aurícula izquierda, y en la parte inferior de la diapositiva, cuando nosotros rotamos la sonda, encontramos un plano parasternal eje corto del ventrículo izquierdo, en el que vemos la forma del ventrículo izquierdo redondeada y una imagen de ventrículo derecho en forma de semilunas. Aquí tenemos unos planos apicales denominados apical 4 cámaras, en el que vemos aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha y ventrículo derecho. Y si giramos el transductor nos encontramos con un plano de apical 2 cámaras, donde vamos a observar la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, con la cara anterior y la cara inferior del ventrículo izquierdo. Bien, estos son los planos de estudio que vamos a utilizar cuando tengamos a nuestro paciente en shock cardiogénico, y el porqué de la ecocardiografía es que es una prueba no invasiva, si nos referimos estrictamente a la ecografía transtorácica o mínimamente invasiva si nos estamos refiriendo a un estudio transesofágico, pero es fácil, se puede reproducir a pie de cama y se puede hacer en tiempo real para monitorizar el diagnóstico y el tratamiento que estamos empleando con los pacientes. Además de estas ventajas, lo que tenemos que ver primero es el tamaño de las cavidades, que nos van a dar respuesta de si es una situación aguda o crónica del problema que nos ha llevado al paciente a ingresar a las unidades de cuidados intensivos,
podemos evaluar las funciones ventriculares y también podemos utilizar el Doppler color para observar valvulopatías. Por último, si observamos una presencia de líquido alrededor de las cavidades, podremos observar derrame pericárdico y en el contexto de shock cardiogénico el taponamiento. Bien, si tuviese que elegir cuáles son los mejores planos, pues evidentemente me quedaría con estos dos planos, tanto el apical 4 cámaras como el paraesternal eje corto, porque ya veréis en las siguientes diapositivas cómo nos va a aportar información sobre cuál es la etiología que llevaba al paciente a entrar en shock cardiogénico. En este artículo del grupo italiano, que tiene un año aproximadamente, nos va a ir diciendo cuáles son los estudios que deberíamos hacer desde una ecocardiografía básica y avanzada. Y aquí os pongo en morado el acrónimo de CHAMPI, que es la clasificación que recuerdan en las guías europeas del 2021 de las patologías que debemos descartar en un paciente en shock cardiogénico. Vamos a ir describiendo algunas de ellas que podemos identificar y diagnosticar a través de la ecocardiografía. La primera imagen que veis aquí, me encuentro ante un paciente que está en shock cardiogénico y que su etiología es un fallo ventricular izquierdo. En esta imagen es un plano apical 4 cámaras. Observo la imagen de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Son cavidades que están dilatadas. Significa cronicidad del paciente que tenemos delante en nuestra exploración en la cama, aunque no haya ocurrido nunca a la unidad de cuidados intensivos. Fijaros esta aurícula que está dilatada, incluso abombada, que es un dato más de cronicidad. Bien, aquí encontramos una disfunción ventricular que es de forma global del ventrículo. Entonces, la etiología podría ser perfectamente una insuficiencia cardíaca en fase muy avanzada. En la imagen que tenemos puesto al lado, lo que vemos es cómo podemos cuantificarla y aquí la forma de cuantificar esta disfunción ventricular es a través de una fracción de eyección, aunque para ello necesitamos ver perfectamente los bordes endocárdicos y se podría considerar que está dentro de la ecocardiografía avanzada. En la siguiente imagen, que os vuelvo a poner un poquito todos los planos de estudio, aquí, como ven los alumnos, nos encontramos con una causa de fallo ventricular izquierdo. Sin embargo, es distinta a la del caso anterior. Fíjense, en el plano apical 4 cámaras, uno si no está muy hábil, puede ver que la función parece normal, la pared lateral, la pared septal, los campos basales y medios. Sin embargo, hay una cinesia en la zona septal apical y en la zona más epical. Eso obliga a girar el transductor y usar otros planos de estudio, como veis en este apical 2 cámaras, donde nos encontramos una cinesia del casquete apital y del segmento anterior y medio de la cara anterior. Aquí nos encontramos ante un paciente que está sufriendo un infarto agudo de miocardio, responsable por una obstrucción de la descendente anterior y le está produciendo un infarto anterior extenso como causa del shock. Bien, en este otro paciente nos encontramos un caso totalmente distinto al anterior. En este mismo plano, apical 4 cámaras, observamos una dilatación importante de las cavidades derechas que produce un abombamiento del septo interventricular hacia el ventrículo izquierdo con un abombamiento tanto en sístole como en diástole. En el plano paraesternal eje corto observamos una dilatación grave del ventrículo derecho con un abombamiento del septo interventricular. Tiene una forma de D, que esto es patognomónico de sobrecarga de presión de cavidades derechas. Este paciente, la etiología del shock cardiogénico es distinta a la anterior, en el que yo me encuentro una disfunción del ventrículo derecho. Este es un paciente que tendríamos que pensar si viene de su casa o descartar si puede tener una causa como por ejemplo el tromboembolismo pulmonar. Si nosotros lo que queremos es cuantificar la disfunción ventricular que tiene este enfermo, lo podemos cuantificar a través del estudio de las fibras longitudinales del ventrículo derecho, esa velocidad de cómo se mueven a través del TAPSE, que es la excursión sistólica del anillo tricuspidio, o bien, como señalan las flechas, a través de la velocidad sistólica del anillo tricuspidio, que representa la velocidad de las fibras longitudinales.
¿Por qué es importante clasificar cuál es la etiología del shock? Fíjense, en este artículo que tiene unos años, recopilaron más de 1.000 pacientes que habían ingresado por shock cardiogénico e intentaron identificar parámetros clínicos y analíticos para ver la gravedad y si existían fenotipos distintos del shock cardiogénico. Por inteligencia y por análisis de clúster, encontraron tres tipos de fenotipos distintos. El primero de ellos, en el que existía una afectación o bien del ventrículo izquierdo o bien de los dos ventrículos, pero que no existía congestión. Estos pacientes presentan una mortalidad más baja. Veis ahí en la gráfica de arriba una mortalidad en torno entre el 20 y el 30%. Los pacientes llamados fenotipo tipo 2 o cardiorrenal, los que tienen afectación del ventrículo izquierdo con congestión pulmonar y disfunción renal, presentan una elevada mortalidad, y los que más mortalidad tienen, por encima del 50%, es decir, uno de cada dos de estos pacientes van a fallecer en las unidades de cuidados intensivos, es el denominado fenotipo tipo 3 o cardiometabólico, en el que además de disfunción, sobre todo prevalece la disfunción del ventrículo derecho con aumento de congestión a través de elevación de las transaminasas. De ahí que la identificación de disfunción de ventrículo derecho, si no somos capaces de tratarlas, va asociado a mayor mortalidad en nuestros pacientes. Otra de las causas que quería descartar y que podemos identificar a través de una ecografía 2D, veis aquí en una apical 4 cámaras, sin colocar el color, observo, parece que la fracción de eyección tanto del ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho en este plano puede ser normal. Sin embargo, a nivel de la válvula mitral, observo que esta válvula no coapta, que no cierra, y eso le va a producir, al colocar el Doppler color, como vemos en la imagen, una insuficiencia mitral severa, masiva, que llega hasta el techo de la aurícula y además tiene efecto coanda, lo que nos va a decir que disfunciona el velo contralateral. Este es un caso de una complicación mecánica de un infarto en el que el paciente tenía una rotura de una cuerda tendinosa y que ingresó por insuficiencia mitral y que necesitó cirugía urgente para repararla. Y el último caso que quería traer con ecografía 2D, veis esta imagen de una imagen paraesternal de un corazón en el que observo la presencia de un espacio libre de ecos con líquido alrededor, que es la presencia de derrame pericárdico, que en el contexto de nuestro paciente estamos ante un caso de shock cardiogénico. No solo a través de una ecografía 2D, ecografía básica, podemos identificar la etiología del shock, sino, como veis en la siguiente imagen, nos sirve como monitorización del tratamiento que vamos a hacer. Ahí vemos cómo avanza la guía a través del saco pericárdico, en el que hemos utilizado para colocar un drenaje y evacuar la causa del shock. En la imagen posterior estamos inyectando suero salino agitado, lo que se denomina suero sonicado, y vemos cómo el drenaje está colocado en el espacio correcto y no hemos atravesado el corazón. Y por último, en la imagen inferior, veis la presencia de este drenaje que le podemos identificar en esta zona. Bien, además de la ecocardiografía básica, el objetivo yo creo que es ir avanzando en el estudio ecocardiográfico y evaluar la utilidad del Doppler para una monitorización hemodinámica. El primer artículo que quiero traer es el consenso del diagnóstico de shock. La conferencia de consenso tiene más de 10 años y en ella señalaban que todos los pacientes que presentaban shock, la primera prueba de imagen que habría que hacer es una ecocardiografía. Y dentro de la ecocardiografía, ellos lo que nos dicen es que no es necesario hacer una ecocardiografía regrada y que el parámetro que tenemos que hacer es la integral velocidad-tiempo del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Bien, pues vamos a definir por qué nos dicen esto. Fijaros, algo importante que todos queremos saber a las unidades de críticos es intentar estimar el gasto cardíaco del paciente. Si recordamos la fórmula que estudiamos en la facultad, el gasto cardíaco es el volumen latido, volumen sistólico por la frecuencia cardíaca del paciente. La frecuencia nos la dan los monitores, pero para calcular el volumen sistólico, este volumen latido, necesitamos utilizar la fórmula de ese área del tracto de salida por la integral velocidad-tiempo del tracto de salida. Bien, dentro de todas las cavidades cardíacas, la que mejor está validada para intentar estimar el gasto cardíaco es la zona denominada tracto de salida. Como veis en esta imagen, un paraesternal eje largo del ventrículo izquierdo, medimos el diámetro a nivel telesistólico del tracto de salida y el propio aparato nos calcula el área por la fórmula que veis más abajo, de área de pi por diámetro dividido entre 2 al cuadrado. Bien,
Este diámetro lo tenemos que multiplicar por un parámetro denominado integral velocidad-tiempo, que lo que significa es una medida de distancia a la que avanza la sangre en cada latido. Lo correcto es colocar el Doppler pulsado a nivel de 5 cámaras en el tracto de salida y haciendo una planimetría a través del flujo laminar que se produce haciendo la media de 3 latidos para coger la inspiración y la expiración. El aparato nos calcula una distancia de velocidad a la que avanza la sangre. La distancia son 23,8 en la foto. Bien, pues a través del área y el volumen identificaríamos el volumen sistólico. Esta fórmula que veis aquí y que hemos descrito, tenemos un caso aquí con una miocarditis por gripe, para traer otro caso distinto que podríamos identificar como shock cardiogénico, en el que calculamos estos parámetros e identificamos un volumen sistólico bajo de 20 centímetros cúbicos. Este método está validado ya hace casi 30 años, en el que ligeramente infraestimaba la ecocardiografía cuando lo comparaban con un catéter de Swan-Ganz. Problemas de este método. Este es el método convencional. El problema es que muchas veces hemos identificado, gracias a la resonancia, sobre todo cardíaca, que el tracto de salida no tiene forma circular, sino que es más bien un elipsoide, con lo cual esta fórmula puede tener errores y simplemente calculando mal 1 milímetro arriba o abajo, dependiendo de la frecuencia cardíaca del paciente y de la integral velocidad-tiempo, podríamos tener gastos con errores por encima de 1 litro. Para eso el doctor Evangelista ya hace unos años calculó en su tesis doctoral cómo intentar estimar el gasto cardíaco sin tener el dato del área del tracto de salida. Entonces simplemente cuantificaba esta integral, lo multiplicaba por 3 porque más o menos todos los pacientes tenían una altura con un área del tracto de salida similar y lo multiplicaba por la frecuencia cardíaca. Incluso en pacientes con índices cardíacos bajos, la fórmula que describo aquí podría valer para identificar los pacientes y está validado en pacientes con shock cardiogénico. Posteriormente, como calcular el área del tracto de salida puede tener limitaciones, en este JASE identificaban a los pacientes para calcular bien los gastos cardíacos a través de esta fórmula que hace relación en función de la altura del paciente y la superficie corporal. Como sabéis, este artículo ya clásico nos dice que tanto los métodos en los que calculamos el gasto cardíaco por ecocardiografía como por termodilución no son intercambiables. Pero traigo este artículo que ha salido publicado posteriormente, en el que esto siempre se ha validado con ecocardiografía 2D. Sin embargo, cuando se están haciendo estudios ecocardiográficos con ecocardiografía 3D, pone que el método podría ser intercambiable porque el área de correlación es bastante amplia. Bien, pues si el parámetro importante que debemos calcular es este, vamos a explicarle un poco más. Ya os digo que es necesario calcular un plano apical 5 cámaras, colocar el Doppler pulsado, como veis en la imagen superior, delante de la válvula órtica y ver la distancia de ese flujo laminar, que es lo que se está calculando. En pacientes que tengan turbulencias en el área del tracto de salida o bien tengan prótesis, podríamos utilizar el tracto de salida del del ventrículo derecho como vena abajo a nivel justo delante de la arteria pulmonar. Aquí os traigo una imagen con un simulador que he grabado la semana pasada. El simulador pertenece a la SEMICIUC, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, y fijaros cómo yo tengo que colocar el transductor para obtener esa imagen apical 4 cámaras. Y aquí voy a bascular ligeramente el transductor para abrir el tracto de salida y es donde voy a colocar el Doppler pulsado para obtener ese flujo laminar, la planimetría y esta integral velocidad-tiempo, con esa simplemente vascularización que tengo. Por último, la última diapositiva de este parámetro, ya hace años en esta revisión del CHES y en otro de los artículos que hemos escrito en el grupo, en la revista, realmente relatamos que es el único parámetro que tenemos que utilizar para ver la respuesta al volumen o a los tratamientos inotrópicos o vasoactivos que vamos a implementar. Y el por qué es porque el área del tracto de salida es una constante, no varía en función del tiempo que haya pasado, va a ser el mismo tamaño hoy que dentro de unas horas como los días posteriores, puede tener errores y simplemente si calculamos este parámetro podemos ir viendo, como en el caso que está aquí presentado, cómo al ir subiendo la dosis de inotrópicos vamos mejorando esta integral velocidad-tiempo
y produciendo un volumen sistólico cada vez mejor al paciente para mejorar los datos de hipoperfusión. El siguiente concepto que quiero ver es que también con la ecocardiografía avanzada podemos intentar estimar las presiones del ventrículo izquierdo. Fíjense, en esta curva que está sacada de las guías, viene en la parte superior como tenemos una curva en rojo, como señala aquí la flecha de las presiones del ventrículo izquierdo y en esta imagen punteada las presiones de la aurícula izquierda. Con esto, la siguiente vamos a tener las velocidades del flujo mitral, el patrón de llenado del flujo mitral, que podemos tener un patrón normal, un trastorno de alteración de la relajación, un patrón pseudonormal o un patrón restrictivo. Y después los gráficos tanto de los flujos a través de la vena pulmonar como los flujos que obtenemos a través del Doppler tisular, tanto en el lado septal como lateral del anillo tricuspidio. Bien, lo que quiero recalcar es que la onda E es la onda de llenado pasivo de la sangre que fluye de la aurícula hacia el ventrículo y la onda A es la sangre que va a llegar después de la contracción auricular. En los pacientes que encontramos un patrón de llenado normal o con alteración de la relajación, estos pacientes se encuentran con presiones del ventrículo izquierdo normales. Sin embargo, en los pacientes en los que encontramos un patrón pseudonormal o restrictivo, nos están diciendo que esas presiones de bombeo con las que se va a llenar el ventrículo izquierdo están elevadas. Y aquí refleja muy bien los parámetros que tenemos que identificar, no solo el patrón de llenado, sino también a través del Doppler tisular. En esta gráfica que está sacada de las guías de práctica clínica nos recuerda lo mismo que hemos señalado anteriormente. En estos pacientes que encontrábamos una alteración de la relajación con velocidades de la onda E bajitas por debajo de 50, nos vamos a encontrar con presiones de llenado normales y en pacientes con un patrón restrictivo nos vamos a encontrar con patrones de llenado elevados. Ya saben que la clasificación de disfunción diastólica en los otros pacientes necesita de más parámetros. Y aquí les dejo a los alumnos un artículo que está publicado por un grupo español en el que está validado cómo estimar la PCP a través del patrón de llenado y la relación E' con una gran correlación para aceptar de forma no invasiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la circulación pulmonar? ¿También la podemos estimar? Pues también la podemos estimar. Traigo a los autores e invito a que se lean el artículo que hemos publicado recientemente en la revista de Medicina Intensiva sobre el estudio del ventrículo derecho y los cálculos para estimar las presiones de la circulación pulmonar, de vital importancia en pacientes que presenten disfunción de ventrículo derecho, como en el caso del tromboembolismo pulmonar. Bien, si nosotros lo que queremos es estimar la presión de la arteria pulmonar, tanto la sistólica como media, necesitamos que el paciente tenga insuficiencia tricuspidia. En la imagen superior encontramos un plano apical 4 cámaras, nos alineamos de forma correcta a través de esa insuficiencia tricuspidia que identificamos en el Doppler color y veis aquí podemos calcular el gradiente que existe entre la aurícula y el ventrículo. Si nosotros disponemos de un catéter central y cuantificamos la presión venosa central, si lo sumaremos al gradiente anterior y obtendremos la presión sistólica o media. Fíjense, si no tenemos un catéter o lo queremos estimar solo por ecocardiografía, necesitamos saber el tamaño, como en el vídeo posterior, de la cava y ese colapso, donde están validadas las presiones que están relacionadas con ese tamaño y el colapso inspiratorio. Si nosotros queremos calcular la presión diastólica, incluso la media, para eso necesitamos que el paciente tenga insuficiencia pulmonar. El plano donde se va a estudiar es el plano apical grandes vasos, colocaremos el Doppler pulsado delante de la válvula y observamos esta imagen de insuficiencia que ocurre en la diástole y podemos cuantificar la velocidad media y la velocidad diastólica en función de la fórmula que está descrita. Pero a nivel del plano apical, grandes vasos y de los flujos pulmonares, tiene gran importancia saber este flujo que aparece en el tracto de salida del ventrículo derecho y cómo va a ser el paso de sangre a través de la arteria pulmonar. En la imagen F nos encontramos hasta un paciente con un flujo pulmonar normal y sin embargo en la imagen I tipo 3 encontramos, como señala la flecha, un flujo laminar acortado con una muesca mesosistólica, que lo que significa es que la sangre se va a encontrar con una oclusión hacia la salida y eso es indicativo de hipertensión pulmonar.
Bien, si nosotros no tenemos insuficiencia tricuspidea ni insuficiencia pulmonar, también podríamos estimar si el paciente tiene hipertensión pulmonar a través del tiempo de aceleración de este flujo pulmonar en la arteria pulmonar. Lo normal es que este tiempo sea por encima de 120, pero si está por debajo o disminuido de 100 milisegundos, sugiere hipertensión pulmonar. Aquí les traigo las fórmulas que tenemos que implementar dependiendo si estamos hacia un tiempo normal o bien está cortado. Y el último artículo que quiero traer, la última diapositiva de la revista, quiero ver que no solo hay fenotipos en el esocardiogénico, sino también existen fenotipos de disfunción en el ventrículo derecho, en el que quiero señalar que simplemente por estar dilatado el ventrículo derecho no significa que esté disfuncionando. La disfunción se asocia a tener un TAPSE bajo, por debajo de 17, que recordamos, como decíamos anteriormente en la charla, que es la función sistólica de las fibras miocárdicas, pero que no existe un desacoplamiento, no existe una alteración eh, sistémica. Sin embargo, los pacientes con dilatación, movimiento paradójico y TAPSes disminuidos pueden tener alteraciones, como veis aquí, en el acoplamiento del ventrículo arterial, y es lo que nos va a producir fallo y signos de congestión sistémica. Los últimos dos parámetros que quiero recordar y que han crecido con relevante importancia en los últimos 2 años es el cardial power, que significa el flujo por la presión, que es una medida global de acoplamiento ventricular arterial del ventrículo izquierdo, y que vemos que su parámetro normal está por encima de 1 vatio. Aquí tenéis la fórmula, necesitamos saber la presión arterial media que nos la da el monitor, multiplicarlo por el gasto cardíaco y por la constante que se señala aquí. Pues bien, como se ve abajo de la diapositiva, cuando este valor de cardial power está por debajo de 0,6, se asocia a mayor mortalidad. En este artículo que os traigo de la Clínica Mayo, ellos estuvieron viendo que cuando estos valores estaban por debajo de 0,6 se disparaba la mortalidad, y cuando ese valor se asociaba a datos de hipoperfusión con lácticos por encima de 4, la mortalidad hospitalaria era incluso por encima del 50%. El último parámetro que quiero traer y señalar en esta charla es el índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo. Es una medida global ventricular. Veis la fórmula en la que nosotros vamos a calcular por ecocardiografía a través de la integral velocidad-tiempo y el área, como hemos explicado anteriormente, el volumen sistólico del ventrículo izquierdo, y a través del patrón de llenado de la relación E' del patrón de llenado y el Doppler tisular podemos estimar la presión de llenado del ventrículo izquierdo y tenemos una medida global. Bien, pues estos autores señalaron que cuando este índice de trabajo sistólico estaba por debajo de 33, se asociaba con mayor mortalidad. Fijaros en la gráfica que está abajo, incluso en pacientes en grado A o B de la clasificación de SCAI, es decir, que no tienen datos todavía de hipoperfusión, sí que vemos que tener un índice de trabajo bajo se asocia a mayor mortalidad. Por último, quiero acabar con esta diapositiva sacada del artículo que hemos citado al principio de la charla. Aunque la ecocardiografía es básico para identificar a los pacientes en shock cardiogénico y tratarlos, gracias al estudio del Doppler podemos hacer una monitorización hemodinámica avanzada, pero hay ocasiones en las que no es suficiente, o si la situación no está evolucionando bien, deberemos de colocar algún otro sistema de monitorización como termodilución pulmonar o transpulmonar. Mi última diapositiva de la conclusión de la charla. Quiero decir que la ecocardiografía básica transtorácica nos permite un diagnóstico y la etiología del shock. De todos los parámetros de cuantificación, probablemente el mejor es la integral velocidad-tiempo para estimar el gasto cardíaco de manera no invasiva, para una medida global. Si lo que queremos es ver las presiones pulmonares, necesitamos una insuficiencia tricuspidia, o bien a través del tiempo de aceleración lo podemos calcular. Y como medidas novedosas o que debemos de implementar en los estudios es una función global a través del cardial power o el índice de trabajo sistólico. Buenas tardes, acabamos la charla y muchas gracias por su atención.